Somos un estudio de doblaje, y lo que están a punto de escuchar es una historia que nos llegó de una manera que no esperábamos. Escúchenla con calma, vale la pena. Hay una cosa que nunca olvidaré de ese día. No fue el vestido, no fue la música, no fue siquiera lo que dijo él. Fue el sonido de la puerta de la cocina golpeando contra la pared cada vez que un mesero salía cargando charolas sucias. Un golpe seco, metálico, repetitivo. Y mi papá sentado justo ahí, a 2 metros de ese ruido, con su única corbata buena puesta, fingiendo que todo estaba bien. Mi nombre es Valeria Sandoval, tengo 31 años, y el día de mi boda, encontré a mi padre parado en un pasillo sin lugar donde sentarse, mientras 9 personas de la familia de mi ex prometido ocupaban la mesa que se suponía era para él. La mesa 1, al frente, donde se sientan las familias cuando alguien se casa de verdad. En cambio, a mis padres los habían movido a la mesa 16, la última del salón, pegada a la puerta de servicio y a un carrito con charolas apiladas que olía a detergente y a aceite de cocina. Y cuando fui a preguntarle a Rodrigo por qué, escuché algo que rompió cada mentira que me había estado contando a mí misma durante 2 años. Estaba parada en ese pasillo con mi vestido de novia puesto, 200 invitados esperando al otro lado de la pared. Y tomé una decisión que no puedo deshacer. Y no la deshace ni aunque pudiera. Lo que hice, lo que él dijo, lo que le pasó a su familia después de eso, esa es la historia que voy a contarles ahora. Déjenme llevarlos al principio, no al día de la boda. Antes, mucho antes, crecí en Tlalpan, en la Ciudad de México, una colonia donde todo el mundo se conoce porque nadie tiene tiempo de ignorarse. La calle donde vivíamos tenía baches desde que yo tenía 5 años, y todavía los tiene. Mi papá, don Ernesto Sandoval, llegó a esa casa con las manos llenas de pintura y una caja de herramientas que pesaba más que yo. Era plomero. Siempre fue plomero. 38 años arreglando tuberías en edificios, en casas, en restaurantes, en hospitales, subiendo escaleras con las rodillas malas porque la pensión no alcanzaba si no trabajaba y punto. Mi mamá, Rosario, trabajaba en la cocina de un kinder en la colonia vecina. Llegaba a las 6:30 de la mañana y se regresaba caminando a las 3. Conocía el nombre de cada niño. Sabía quién tenía alergia al huevo, quién no desayunaba en casa, quién lloraba los lunes porque no quería alejarse de su mamá. A esos niños siempre les daba un poco más de fruta. Siempre. No teníamos mucho. Compartía cuarto con mi hermana menor hasta que tuve 18 años. Mi chamarra del invierno en la secundaria había sido antes de mi prima. Pero la puerta de esa casa siempre estuvo abierta. La comida siempre estuvo caliente. Y mis papás nunca, ni una sola vez, me hicieron sentir que me faltaba algo. Estudié enfermería en la UNAM con beca parcial y préstamo estudiantil. Después, hice una especialidad. Pagué mis deudas a los 29 años trabajando en una clínica comunitaria en Xochimilco. Construí esa vida con mis propias manos. Pero el cimiento, eso fue don Ernesto y doña Rosario Sandoval. Conocí a Rodrigo Villanueva en una sala de espera. Su padre había venido a la clínica por una revisión de rutina y Rodrigo lo acompañó. Estaba recargado en el mostrador de recepción cuando yo crucé con un expediente en la mano. Alto. Cabello oscuro bien peinado. Una sonrisa que parecía diseñada específicamente para hacer que la gente baje la guardia. Y sí, bajé la guardia. Salimos a cenar el viernes siguiente, luego el siguiente, luego todos los viernes después de ese. Rodrigo era de un mundo que yo no conocía desde adentro. Su familia tenía una empresa de bienes raíces en Polanco, 3 generaciones construyendo fraccionamientos y centros comerciales. Su nombre estaba en una placa en el club deportivo donde eran socios desde hacía más de 20 años. Casa grande en Las Lomas, 2 coches nuevos en el garage, y su mamá, Graciela Villanueva, que presidía la mesa directiva de una fundación de arte y se aparecía en las fotos de la sección de sociales de cierta revista con el mismo tipo de sonrisa en cada imagen. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. La primera vez que conocí a Graciela fue en una cena en su casa. Llevaba blusa de seda color hueso y aretes de perla que probablemente valían más que mi renta de 3 meses. Me dio la mano,
Me miró de arriba abajo con discreción suficiente para ser considerada educada, y dijo algo sobre mi trabajo en la clínica comunitaria. «Qué interesante», dijo. «Rodrigo salía antes con la hija de unos médicos del hospital privado, ¿verdad que los conoces?». Sonrió cuando lo dijo, el tipo de sonrisa que es en realidad una pregunta. Me dije que así era la gente en esos círculos. Rígidos, performativos. No significaba nada. Rodrigo me apretó la mano por debajo de la mesa y me susurró que ella se abriría. Nunca se abrió, pero para entonces yo ya estaba enamorada. Y el amor tiene una manera muy eficiente de hacer que expliques las cosas que deberías estar corriendo a evitar. Rodrigo me propuso matrimonio 14 meses después, en el restaurante donde su familia tenía participación. Un cuarto privado con velas y un cuarteto de cuerdas. Y Graciela sentada 3 mesas más allá. «Coincidencia», dijo Rodrigo. Dije que sí de todas formas porque el anillo en mi dedo no venía de Graciela. Venía del hombre que manejó 40 minutos en viernes por la noche para llevarme sopa cuando tuve gripe. Que me mandaba mensaje todas las mañanas. Que me dijo que mis papás eran buena gente y que no podía esperar llamar a don Ernesto suegro. Después empezó la planeación de la boda y la versión de Rodrigo que yo creía conocer comenzó a borrarse. Graciela eligió el salón, no la parroquia de Santa Cruz en Tlalpan donde mis papás se casaron. Un salón en Polanco con lobby de mármol y espejos por todos lados. Eligió a la coordinadora, su amiga Sofía. Eligió el menú. Y cuando mi mamá sugirió poner su mole negro como entrada, Graciela inclinó la cabeza con una dulzura calculada y dijo que era muy lindo el gesto, pero que esta era una cena formal, no una reunión familiar. Mi mamá se rió. Yo vi cómo apretó sus manos en el regazo. Cada vez que yo intentaba defender algo, Rodrigo tenía la misma respuesta. «Déjala a ella, mi amor. Después de la boda somos nosotros, nuestra casa, nuestras reglas, y yo lo dejaba pasar. No porque fuera sumisa, quiero que quede claro, sino porque hice un cálculo. Perder las batallas pequeñas ahora para ganar lo que importaba después. El salón no importaba, el menú no importaba. Lo que importaba era el matrimonio. Los 40 años después de la fiesta. Esa era mi lógica. Y tenía sentido hasta que me di cuenta de que las batallas pequeñas no eran pequeñas. Eran ensayos. Graciela estaba probando hasta dónde podía empujar. Y yo seguía cediendo terreno. No lo supe entonces. Pero el día de la boda no fue la guerra. Fue el ensayo final. El 14 de junio me desperté en mi cuarto de siempre en casa de mis papás. Luz entrando por las cortinas que mi mamá compró cuando yo tenía 11 años, y que ella misma había lavado la semana anterior. El vestido colgado en la puerta del closet. Satén marfil, largo al piso, comprado con mis ahorros. Graciela había sugerido un vestido de diseñador en una boutique de la zona rosa. Le dije que no. Era lo único que me había quedado para mí. A las 10 de la mañana ya estaba en el salón. El lugar parecía sacado de una revista. Peonías blancas en jarrones de cristal, manteles color marfil, 200 velas, un cuarteto de cuerdas afinando en el jardín, 190 invitados confirmados, casi la mitad del lado de los Villanueva, socios de negocios, miembros del club, el contador del despacho, los Garmendia, los Fuentes. La otra mitad era mía. Mi tía Consuelo desde Puebla, 3 compañeras de la clínica, mi mejor amiga desde la universidad, vecinos de la calle con baches. Noté el desequilibrio desde temprano. Los invitados de los Villanueva llenaban las mesas del frente, los lugares cerca de la pista. Los míos iban quedando hacia los bordes. Fernanda, mi dama de honor, mi amiga desde primer semestre de la carrera, me susurró durante el ensayo de la procesional. «¿Por qué tu familia está toda al fondo?». Le resté importancia. Probablemente el número de invitados. Su lado tiene más gente. Fernanda levantó una ceja pero no insistió. La ceremonia fue al mediodía. Rodrigo me esperaba al final del pasillo. Perfecto, como siempre. Ese era parte del problema. Estaba tan ocupada mirando el envoltorio que olvidé verificar qué había adentro. Después de la ceremonia, mientras los invitados se acomodaban en la terraza del cóctel, me escabullí al salón. Costumbre de enfermera. Verifico todo 2 veces. El salón era hermoso. 20 mesas redondas con manteles blancos y pequeños centros de mesa con ramas de olivo.
La mesa 1, la principal, directamente frente a la pista, estaba dispuesta para 12 personas. Ahí debían sentarse los papás de ambos lados, la abuela de Rodrigo y mi tía Consuelo. Levanté la primera tarjeta. Eduardo Villanueva, el hermano de Graciela. La siguiente. Después, la siguiente. Adriana Villanueva, Fernando Villanueva. Los Garmendia, Los Fuentes. Patricia Villanueva de Ríos. Eduardo Villanueva Jr. 11 personas, todos Villanueva y allegados. Ningún Sandoval. Se me fue el aire. Empecé a revisar las demás mesas. Mesa 2, primos de los Villanueva. Mesa 3, socios del club. Seguí. Mesa 9, mesa 13. Los encontré en la mesa 16, la última del salón, pegada contra la pared del fondo junto a la puerta batiente de la cocina. Las sillas no eran de madera lacada como el resto. Eran sillas plegables acolchonadas, las de reserva. A 1,5 metros había un carrito de servicio con vasos sucios. La lámpara sobre la mesa era una lámpara utilitaria, no una araña como las demás. Ernesto Sandoval. Rosario Sandoval. Me quedé mirando esas 2 tarjetas. Tinta dorada sobre cartulina color crema. Descansando sobre una mesa al lado de un bote de basura de pedal. Busqué a Sofía, la coordinadora, cerca de la barra. ¿Quién cambió el plan de mesas? Ella no parpadeó. La señora Villanueva hizo ajustes esta mañana. Dijo que la novia había aprobado. Yo no aprobé nada. Me quedé sola en el salón y hice lo que me entrenaron a hacer en urgencias. Triaje, mesa 16, puerta batiente, ruido de charolas, sillas plegables, un bote de basura de pedal a 1,5 metros de donde mi padre cenarla en la boda de su hija. Si no decía nada, esto era lo que pasaría. Mis papás se sentarían ahí. No se quejarían. Mi papá enderezaría la corbata, la que compró hace años, la única buena que tenía, y diría que no había problema. Mi mamá doblaría su servilleta en el regazo y fingiría no escuchar a los lavaplatos, trabajando a 6 metros detrás de su cabeza. Y Graciela lo sabría. Sabría que podía mover a Ernesto y Rosario Sandoval donde quisiera. Al fondo del salón, al estacionamiento, fuera del cuadro por completo. Y nadie diría una palabra. Cada Navidad después de esa noche, cada cumpleaños de nieto, cada reunión familiar, mis papás siempre serían la mesa 16, la gente que no encajaba del todo, los que se sientan cerca de la puerta de servicio para que los invitados importantes no tengan que verlos. Pensé en las manos de mi papá. 38 años de tubería de cobre y sellador. Podía reparar un baño completo en un día. Había ahorrado meses para comprarse ese traje. Pensé en el vestido de mi mamá. Ella misma lo había cosido. Modificó uno viejo, le agregó encaje en las mangas, cambió el cierre. La había visto trabajar en él durante 3 fines de semana, encorvada sobre la máquina de coser en el cuarto de planchar, con alfileres entre los labios, mirando el hilo de cerca. Esas personas me alimentaron, me criaron. Llegaron a la escuela conmigo cuando había lluvia torrencial y no había camión, y alguien decidió que merecían estar al lado del bote de basura. Fui a buscar a Rodrigo. Pensé que él lo arreglaría. Pensé que se enojaría por mí, me equivoqué. Por segunda vez ese día, Rodrigo estaba en la suite de los padrinos parado frente a un espejo de cuerpo completo acomodando sus gemelos, plateados, con monograma, regalo de Graciela. ¿Quién movió a mis papás de la mesa principal? No se apartó del espejo. Mi mamá reorganizó algunas cosas esta mañana. No es para tanto. ¿No es para tanto? No tienen lugar, Rodrigo. La mesa 16 está junto a la cocina, junto al bote de basura. Suspiró, el tipo de suspiro que hace alguien cuando cree que tú estás siendo difícil. Valentina, tenemos 190 invitados ahí afuera. ¿Podemos no hacer esto ahorita? ¿Cuándo entonces? ¿Después de la cena? ¿Después de que lleven 3 horas sentados ahí? Se giró desde el espejo. Su cara estaba tranquila, paciente. La cara de un hombre que ha practicado verse razonable mientras dice cosas sin ningún sentido. Mi mamá tiene sus razones. Los Garmendia y los Fuentes están en la mesa 1. Son importantes. ¿Más que mis papás? Yo no dije eso. No tuviste que decirlo. Se acercó, puso la mano en mi brazo, suave, ensayado.
Mi amor, estás nerviosa. Es tu día de boda. Pasamos la cena y mañana hablo con mi mamá. Mañana. Esa siempre era la respuesta. Mañana después del compromiso. Mañana después del brunch. Mañana después de la boda. El mañana nunca llegaba. Busqué en su cara algo. Enojo, culpa, sorpresa. Cualquier cosa que me dijera que se había enterado apenas ahora. No había nada. Sin sorpresa. Sin indignación. Él sabía desde la mañana, tal vez desde antes. Sabía que Graciela había movido a mis papás al fondo del salón y se había puesto los gemelos y se había peinado frente al espejo de todas formas. Salí sin decir otra palabra. Todavía tenía una puerta más que abrir. De camino de regreso, pasé por el pasillo junto a la suite. La puerta estaba entreabierta. 10 centímetros, quizás un poco más. Suficiente para escuchar todo. La voz de Graciela primero. Baja, controlada, de la manera que siempre sonaba cuando era más peligrosa. Rodrigo, mira al papá de ella. Ese traje tiene años. ¿Y la mamá? Dios mío, ¿se cosió ella misma el vestido? Se ven pobres. No puedes tenerlos sentados en la mesa principal. Tenemos a los Garmendia ahí, a Fernando Fuentes y su esposa. Esta gente es la que importa, Rodrigo. No, lo siento mucho, pero no un plomero y una cocinera de kinder. Una pausa. Luego Rodrigo. Tienes razón. Los Sandoval están bien atrás. Es más apropiado. Otra pausa. Luego Graciela más baja. Debiste haberme escuchado desde el principio. Ella no pertenece aquí. Ella no pertenece aquí. Puse la mano contra la pared. El pasillo se inclinó. Escuché mi propio pulso en los oídos. Duro, lento, como una puerta cerrándose desde adentro. Mi padre. El hombre que pasó 38 años de rodillas bajo los fregaderos de la ciudad. Que tiene 2 rodillas malas y un traje bueno. Que hizo el viaje de ida y vuelta en camión durante 4 horas cada quincena para visitarme cuando estudié fuera. Un plomero y una cocinera de kinder. Eso es lo que eran para ellos. Y el hombre con quien iba a pasar mi vida dijo que tenían razón. Hay frases que uno puede elegir no escuchar. Esta no era una de ellas. Me alejé de la puerta. Las manos ya no me temblaban. Algo se había aquietado completamente adentro de mí. Como ese momento en urgencias justo antes de que llegue un código, cuando el ruido para y todo se vuelve claro. Empujé la puerta y entré. Graciela se giró primero. Su cara se congeló medio segundo, no más, luego se reorganizó en esa sonrisa. La de hospitalidad, la que se siente como una reja con candado. Valentina, mi amor, te ves preciosa. Escuché todo. La mandíbula de Rodrigo se tensó. ¿Qué escuchaste? Estábamos solo. Mi papá se ve pobre. Mi mamá se cosió el vestido. No pertenecen en la mesa del frente. Sostuve su mirada. ¿Qué parte entendí mal? Graciela dio un paso hacia mí, las manos entrelazadas. La postura de presidenta de mesa directiva. Valentina, es solo un acomodo de mesas. Estamos tratando de asegurarnos de que... Llamaste a mi padre plomero como si fuera un insulto. Llamaste a mi madre cocinera como si debiera estar avergonzada de serlo. Yo no quise decir, ¿y tú? Miré a Rodrigo. Dijiste que estaban bien atrás. ¿Qué era más apropiado? La voz de Rodrigo bajó. Suave, calmada, la voz que usaba en juntas de negocios cuando algo se salía de control. Estás nerviosa, mi amor. Es tu día de boda. Hay que respirar. Estoy respirando, Rodrigo. Nunca he estado más clara. Graciela lanzó una mirada rápida y afilada a su hijo, el tipo que dice, «Arregla esto». Rodrigo lo intentó de nuevo. «Mi amor, ya, no arruinemos. Yo no estoy arruinando nada. Ustedes ya lo hicieron». Salí. El pasillo estaba quieto. 60 metros de madera pulida entre la suite y el salón. Detrás de mí escuché a Graciela susurrarle algo a Rodrigo, demasiado bajo para entenderlo. Sus pasos no me siguieron. No vino detrás de mí, y esa fue la última respuesta que necesitaba. Fui directo a donde estaba Fernanda. Ella esperaba exactamente donde la había dejado, recargada contra la pared del pasillo lateral, con los brazos cruzados, vigilando el corredor como si supiera que algo estaba por pasar. «Cuéntame», dijo. Le conté, palabra por palabra. La voz de Graciela, el acuerdo de Rodrigo, el plomero y la cocinera de kinder. Fernanda se quedó callada unos 5 segundos. Sin drama, sin aspavientos,
solo la expresión concentrada que ponía cuando necesitaba procesar algo. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que no puedo firmar esto. Asintió una sola vez. Luego bajó la voz. Escucha, la ceremonia terminó, pero el acta de matrimonio todavía no la firman. Sofía la tiene. El plan era firmarla después de la cena durante el brindis, ¿te acuerdas? Sí, me acordé. Graciela había insistido en convertirlo en un momento, los novios firmando frente a los invitados como si fuera una actuación. Entonces, legalmente, todavía no están casados. La ceremonia fue simbólica hasta que ese papel se firme, se atestigüe y se registre ante el registro civil. Sin firma no hay matrimonio. No necesitas anulación. No necesitas divorcio. Nada. Dejé que eso se asentara. Las palabras del oficiante, los votos, los anillos, nada de eso era vinculante todavía. Lo único que importaba era una firma en un papel que estaba en el folder de piel de Sofía. ¿Cuánto tiempo tengo? El que quieras, siempre que no firmes. Pero Valeria, me miró directo a los ojos. Una vez que entres ahí, una vez que empiecen los brindis, una vez que Sofía saque el acta frente a 190 personas, la presión de firmar va a ser enorme. Lo sé. Entonces, lo que sea que vayas a hacer, decídelo antes de sentarte. Puso la mano en mi brazo. Firme. Estable. Soy tu mejor amiga y tengo estudios en derecho. Esta noche, en ese orden, lo que decidas, estoy a tu lado. No me dijo que te lo dije. Fernanda me había advertido sobre los Villanueva 6 meses antes. Una vez, con cuidado, y después, nunca más. Respetó mis decisiones, incluso las que no entendía. Por eso era la única persona en ese edificio en quien confiaba completamente. Fui al fondo del salón. Fui a buscar a mis papás. Mi papá estaba sentado derecho, las manos planas sobre las rodillas, la manera que siempre se sentaba cuando estaba incómodo pero demasiado orgulloso para demostrarlo. El saco abotonado, la corbata derecha. Había boleado sus zapatos esa mañana, se notaba por ese brillo opaco que da la grasa de zapato de farmacia con un trapo de cocina. Mi mamá estaba a su lado, alisando un pliegue en su vestido, el que ella misma había cosido, el que ajustó en la cintura, le agregó encaje en las mangas, le cambió el cierre. 3 fines de semana de trabajo. Un mesero empujó la puerta de la cocina desde adentro, golpeó contra la pared con un ruido seco y dejó salir una bocanada de calor y el sonido de charolas apilándose. Mi mamá se estremeció. Mi papá no se movió. «Hija», dijo mi papá cuando me vio. Sonrió. «Qué preciosa estás». «Papá, lo siento mucho por No». Levantó una mano. «Puedo sentarme en cualquier lugar, mi niña. Este es tu día». Me miró un momento. Algo se movió detrás de sus ojos. No enojo, no tristeza, algo más quieto. Comprensión, quizás. Como si ya supiera lo que yo no había dicho todavía. Pensé en los 58,000 pesos que estaban en la cuenta de la empresa de catering. Mis papás los habían ahorrado durante 12 años. Un poco cada mes. De la pensión de plomero y el sueldo de cocinera de kinder. Cubrían el depósito del catering. Cada plato. Cada copa de vino. Cada postre que 190 invitados comerían esa noche. Sin ese dinero no había cena. Y Graciela había puesto a las personas que pagaron la comida al lado del lugar donde sacan la basura. «Quédense aquí», dije. «Los dos. Ahorita vuelvo». Mi mamá tomó mi mano. «Valentina, no hagas un problema por nosotros. No lo estoy haciendo por ustedes, mamá. Lo estoy haciendo por mí». Miré al otro lado del salón hacia donde estaba Fernanda. Ella ya me miraba. Nos encontramos los ojos y asentí una sola vez. Ella asintió de regreso. Luego tomó su clutch de debajo de la mesa y se levantó. Respiré profundo. Una vez, 2 veces, y me levanté de la silla. La caminata de la mesa 16 al escenario fue de unos 60 metros. Me tomó quizás 30 segundos. Mis tacones en el piso de madera. Un ritmo seco y constante como un metrónomo contando hacia atrás. Algunas cabezas se giraron. Luego más. Las conversaciones no murieron todas a la vez. Se fueron apagando mesa por mesa como ondas en el agua moviéndose hacia atrás.
Cuando llegué al escenario, el maestro de ceremonias, un amigo de Rodrigo desde el TEC, estaba a mitad de una anécdota sobre los tiempos de universidad. Me vio subir y se detuvo. Ah, la novia. Todos. Le quité el micrófono de la mano. Lo soltó sin resistencia. Su cara quedó atrapada entre la confusión y la cortesía. Miré el salón. 190 caras. Copas de cristal, manteles blancos, tarjetas doradas. Graciela en la mesa 1 con champán en la mano. Rodrigo a su lado. Don Fernando mirando su plato. Mis papás detrás de mí, mesa 16, la última mesa. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Mi voz salió por los altavoces, clara y pareja, sin temblor, sin lágrimas. 7 años en urgencias me enseñaron a sostenerme cuando todo se derrumba. Sé que vinieron a celebrar una boda, y les debo la verdad sobre lo que está pasando en este salón. El último murmullo murió. 190 personas se quedaron quietas. Podía escuchar el hielo asentándose en alguien vaso en la mesa 8. La mayoría de ustedes me conoce como la prometida de Rodrigo. Pero antes de ser eso, y después de esta noche, soy la hija de Ernesto y Rosario Sandoval. Señalé hacia el fondo del salón. Mis papás están en la mesa 16. Me gustaría que todos la miraran un momento. Las cabezas se giraron, las de todos. 190 pares de ojos barrieron el salón, pasaron la barra, pasaron la estación de postres, pasaron la puerta de la cocina y encontraron a don Ernesto y doña Rosario Sandoval sentados en una mesa de fuelle entre un carrito de servicio y un bote de basura de pedal. Vi las reacciones moverse por el salón como el tiempo cambia. Confusión primero, luego reconocimiento, luego ese apretamiento lento de las caras cuando la gente entiende lo que está viendo. Fernando Fuentes dejó su tenedor sobre el plato. Su esposa se llevó la mano a la boca. Mi compañera Rocío, la enfermera más veterana de la clínica que estaba parada junto a la pared, cerró los ojos y movió la cabeza una sola vez. En la mesa 1, la sonrisa de Graciela se endureció en algo parecido a la porcelana. Su mano apretó el pie de la copa de champán. Rodrigo estaba sentado a su lado con la mandíbula tensa y los ojos fijos en mí. Hace 12 horas, continué, mis padres estaban asignados a esta mesa, la mesa 1, aquí al frente, donde se sientan las familias de los novios. Eso decía el plan de mesas que yo aprobé. Dejé que la frase flotara. Esta mañana eso cambió. Esta mañana alguien entró a este salón y sustituyó cada tarjeta de la mesa principal. Mis papás fueron removidos y reasignados al último lugar del salón, junto a la cocina, junto a la puerta de servicio, junto a la basura. Pausa. Esa persona fue Graciela Villanueva. Todas las cabezas de la mesa 1 se giraron hacia ella. Graciela se quedó perfectamente quieta, la barbilla levantada, pero el color había desaparecido de su cara. Don Fernando miraba el mantel. No se movió. Cuando confronté a mi prometido, cuando le dije lo que su madre había hecho, me pidió que no hiciera una escena. Mantuve la voz pareja, factual, como leyendo un expediente en voz alta durante una ronda. Y cuando los escuché hablar en privado, él dijo, y estas son sus palabras exactas, los Sandoval están bien atrás, los Garmendia y los Fuentes son más importantes. Fernando Fuentes se echó hacia atrás en su silla, no dramáticamente, solo lo suficiente para crear distancia entre él y los Villanueva. Su esposa miró a Rodrigo con una expresión que yo reconocí de las urgencias, la que pone la gente cuando se da cuenta de que ha estado de pie junto a algo peligroso sin saberlo. Rodrigo se levantó. Valentina, eso no es, tú lo estás. Siéntate, Rodrigo. No alcé la voz. No necesité hacerlo. Tuviste tu oportunidad de ponerte de parte de mi familia. Elegiste no hacerlo. Se quedó de pie 3 segundos más. Luego Graciela jaló su brazo y él volvió a sentarse. El salón estaba tan quieto que escuché la puerta de la cocina chirriar en su bisagra. Déjenme contarles sobre las personas que fueron movidas a la mesa 16. Giré un poco, lo suficiente para ver a mi papá en mi visión periférica. Estaba sentado derecho, las manos sobre la mesa, los ojos fijos en mí. Una mujer en la mesa 9 se llevó una servilleta a los ojos. Mi padre, Ernesto Sandoval,
Reparó tuberías durante 38 años. Tiene 2 rodillas malas y un traje bueno. El que trae puesto ahorita. Ahorró meses para comprarlo. Mi mamá, Rosario Sandoval, prepara el desayuno y la comida de 400 niños cada día escolar en el kinder de la colonia. Conoce a cada niño por nombre. Sabe quién tiene alergia, quién no come en casa, quién llega llorando los lunes. A esos niños siempre les da un poco más. Voltea hacia las mesas del frente. Mis papás pusieron 58,000 pesos para esta boda. Los ahorraron en 12 años. Ese dinero cubrió el depósito del catering. Dejé que la matemática se posara sobre el salón. La gente miró sus platos, miró sus copas de vino, miró el lomo de res y los camarones al ajillo que estaban comiendo. Cada plato que están comiendo esta noche. Mis papás lo pagaron. Miré directo a Graciela, y tú los pusiste junto a la basura. El salón se fracturó. Exclamaciones ahogadas, una aspiración brusca desde la mesa 3. La amiga de Graciela, Marisol, dejó su copa sobre la mesa y puso 20 centímetros de distancia entre ella y la mujer con quien había estado riendo 20 minutos antes. Desde el fondo, una mujer que no conocía, alguien del lado de Tlalpan, se puso de pie. Luego Rocío. Luego mi tía Consuelo. No dijeron nada, solo se pararon. Como testigos. Graciela abrió la boca. No salió nada. Rodrigo miraba su plato. Don Fernando seguía sin moverse. Vine aquí hoy a comenzar un matrimonio. Una vida construida sobre respeto mutuo. Mi voz no se quebró. No iba a dejarla quebrarse. No frente a ella. Pero no puedo poner mi firma en un matrimonio donde mi familia es tratada como una vergüenza. No voy a criar hijos que aprendan que el amor significa esconder de dónde vienes. Saqué el broche de mi velo. Lo doblé una vez, 2 veces, 3 veces. Lo puse sobre el borde del escenario con cuidado, de la manera que mi mamá me enseñó a doblar las cosas, con cuidado, incluso cuando las está soltando. A los invitados que vinieron desde Tlalpan, desde Xochimilco, desde Puebla, gracias por manejar hasta acá. Gracias por celebrar con mi familia. Nos vamos a casa. Miré a Graciela una última vez. A los Villanueva, les deseo lo mejor, de verdad. Pero merezco un hombre que no se quede callado mientras su madre llama a mi papá pobre. Y mis padres merecen algo mejor que la mesa 16. Puse el micrófono sobre el soporte. Con cuidado, sin golpear. Solo lo deposité ahí, de la manera que dejas una herramienta cuando el trabajo terminó. Bajé del escenario y caminé al fondo del salón. Los tacones sobre la madera otra vez. Ese mismo ritmo constante. 60 metros. Esta vez nadie habló encima de ese sonido. Mi papá se levantó cuando llegué. Mi mamá lloraba. En silencio, el tipo de lágrimas que ella siempre intentaba esconder. Los abracé a los dos ahí mismo, entre las sillas plegables y la puerta de la cocina. Fernanda apareció con mi abrigo y mi bolsa. Ya había llamado un Uber. Salimos los 4. Pasamos la estación de postres. Pasamos el cuarteto de cuerdas, que había dejado de tocar. Pasamos 190 caras en silencio. Detrás de nosotros escuché la voz de Graciela, quebrada y aguda. Perdió la cabeza completamente. Y a Rodrigo llamando. Valentina, Valentina, espera. No esperé. La puerta se cerró detrás de nosotros y el último sonido que escuché fue mi propia respiración. Esa noche me senté en la mesa de la cocina de mis papás, la misma donde hice la tarea desde 3er año de primaria. Fórmica con borde de cromo, un astillado en la esquina de cuando se me cayó la olla de peltre en secundaria. Mi mamá hizo café. Mi papá se sentó frente a mí y no dijo nada, que era su manera de decirlo todo. A las 9:15 de la noche llamó Fernanda. El acta de matrimonio sigue sin firmar. Hablé con Sofía. Tiene el documento original. Nunca se firmó, nunca se atestiguó, nunca se registró ante el civil. Legalmente no estuvieron casados ni un segundo. Te vas limpia, sin anulación, sin divorcio, nada. Exhalé, un nudo en el pecho se soltó. Hay más, dijo Fernanda. Rodrigo ha llamado 19 veces, Graciela 3, don Fernando 1. Los tengo bloqueados a los 3. Después de que colgamos me quedé en la cocina un buen rato. Mi papá ya había ido a dormir.
Mi mamá lavaba las tazas de café a mano, aunque el lavaplatos estaba vacío. Siempre lavaba las cosas a mano cuando estaba preocupada. Mi teléfono estaba en silencio, sin más llamadas, sin mensajes que alternaban entre mi amor, lo siento y humillaste a mi familia, y vas a arrepentirte. No necesitaba su disculpa. Necesitaba que se hubiera parado 6 horas antes y dicho eso es la familia de mi esposa. Ponlos de regreso donde les corresponde. No lo hizo y no podía deshacer lo que había escuchado. Mi mamá secó la última taza, la guardó en el cajón y me besó en la cabeza de camino a su cuarto. Estoy orgullosa de ti, dijo. Tu papá también, no más que él no sabe cómo decirlo. 3 semanas después vomité en el baño a las 7 de la mañana, luego a las 12, luego a las 4 de la tarde. Compré una prueba en la farmacia de la esquina. Belén, la farmacéutica, me conocía desde que tenía 6 años. Miró la caja, me miró a mí, no dijo nada, solo cobró y me pasó la bolsa. Positivo. 2 líneas rosas, nítidas e inconfundibles en el piso del baño de mis papás. Me senté en las losetas y lloré. No de la manera que había imaginado si esto alguna vez pasaba. No con alegría ni con esa gratitud sin aliento que describe la gente en los videos de anuncio de embarazo. Lloré porque mi vida acababa de volverse 10 veces más complicada y yo estaba sentada en un piso que todavía tenía el mismo mosaico que puso mi papá en el 98. Iba a ser madre. Y el padre era el hombre del que me había ido enfrente de 190 personas. La pregunta llegó rápido. ¿Le digo a Rodrigo? La respuesta llegó más rápido todavía. Sí, este bebé tenía derecho a conocer a ambos padres, pero decírselo no significaba regresar. No significaba cuestionarme. No significaba cambiar mi dignidad por un acuerdo de coparentalidad envuelto en dinero Villanueva. Mi mamá me encontró 1 hora después. Entró por toallas, vio la prueba en el lavabo y se quedó muy quieta. Luego se sentó en el piso a mi lado. Losetas frías, rodillas malas, no hizo preguntas. Solo puso el brazo a mi alrededor y aguantó. No estás sola, dijo. Nunca has estado sola. Lo sé, mamá. Tu papá va a perder la cabeza. De la buena. Casi me reí. Todo era más difícil ahora. Pero más difícil no significaba equivocado. Y sola no significaba vencida. No cuando tenía una mamá que se sienta en el piso del baño sin que nadie se lo pida. Le avisé a Rodrigo por correo. Fernanda revisó cada palabra antes de que lo enviara. 3 oraciones. Profesionales. Definitivas. Estoy embarazada. Me voy a quedar con el bebé. Si quieres derechos parentales, toda comunicación pasa por representación legal. Sus respuestas llegaron en oleadas. El primer correo. Regresa, Valentina. Vamos a criar a este bebé juntos. Podemos arreglar esto. El segundo, 4 horas después. Mi familia va a pelear por la custodia. No tienes idea de lo que enfrentas. El tercero, a medianoche. Estás cometiendo el error más grande de tu vida. 3 correos, 3 hombres diferentes, suplicando, amenazando, prediciendo mi ruina, todos del mismo remitente que no pudo pararse frente a su madre por la ubicación de una silla. Luego Graciela llamó al teléfono de la casa. Había conseguido un número nuevo. Mi papá contestó. Yo estaba en el vano de la puerta de la cocina. Señor Sandoval, dijo Graciela con esa voz perfectamente calibrada. Entiendo que este bebé es un Villanueva. Tenemos los mejores abogados del estado. Mi papá me miró. Yo asentí. Señora Villanueva, dijo, mi hija tiene representación legal. Con ellos, no conmigo. Colgó. Puso el teléfono en la mesa con cuidado. Volvió a su café, así sin más. Las consecuencias llegaron quietas, sin explosiones, sin titulares, solo esa erosión lenta y constante de todo lo que los Villanueva habían construido sobre su reputación. Fernando Fuentes llamó a don Rodrigo, el padre, el lunes siguiente. No estuve ahí. Lo supe después, de segunda mano, de la manera que se sabe todo en estos círculos. Don Fernando estaba pensando en el proyecto de Santa Fe. No me siento cómodo siguiendo adelante. ¿Qué tiene que ver una boda con un negocio? Si así tratan a las personas más cercanas a ustedes, necesito pensar en cómo me tratarían a mí cuando las cosas se compliquen. Fuentes se salió del proyecto. Perdidas de meses en retrasos.
3 semanas después, la mesa directiva de la Fundación de Arte se reunió. Graciela había presidido su gala de recaudación durante 5 años. Recaudó más que cualquier presidenta anterior. Pero la mesa recibió llamadas, donantes con preguntas, miembros incómodos con la imagen. A Graciela no la corrieron. Así no funcionan estas cosas en los círculos de las lomas. La invitaron a enfocarse en su familia. La gala siguió en octubre sin su nombre en el programa. Yo no organicé nada de esto. No llamé a nadie. No publiqué nada en redes. No le conté a nadie fuera de Fernanda y mis papás lo que pasó en ese pasillo. No tuve que hacerlo. 190 personas vieron a Graciela Villanueva poner a un plomero y a una cocinera de kinder junto a la basura. Y 190 personas fueron a sus casas y hablaron de ello. Las consecuencias no siempre llegan con micrófono. A veces llegan con una llamada un lunes por la mañana. Un mes después de la boda, Rodrigo apareció en la casa de mis papás. Yo estaba arriba. Escuché el toque a la puerta. Luego el chirrido del cancel. Luego la voz de mi papá. Rodrigo, don Ernesto, vine a pedir disculpas. Quisiera hablar con Valentina. Ella te dijo que hablaras con sus abogados. Lo sé, pero quiero decirlo en persona. Debí haber manejado las cosas diferente. Debí haberme puesto de parte de su familia. Por la ventana podía verlos. Mi papá en la puerta, los brazos a los lados. Rodrigo en el camino de entrada, un escalón abajo mirando hacia arriba. Debiste haberlo hecho, dijo mi papá. ¿Puedo verla? 5 minutos. Mi papá no se movió, no cambió de postura, no cruzó los brazos. No, solo estaba ahí, llenando el marco de la puerta de la manera en que siempre había llenado cada marco de mi vida. Sólido. Presente. Inamovible. Mi hija fue clara. Si quieres ser parte de la vida de este bebé, Fernanda tiene los papeles. Ese es el camino. La cara de Rodrigo se tensó. El barniz de paciencia se cuarteó por un segundo y algo sin procesar salió a la superficie. No remordimiento, frustración, la de un hombre acostumbrado a salirse con la suya que no entiende por qué el guión cambió. Se va a arrepentir, dijo. Mi familia no va a dejar esto así. Mi papá lo miró un momento largo. Luego dijo algo que no voy a olvidar. No estoy cerrando la puerta, muchacho. Solo estoy cuidando quién entra por ella. Se hizo adentro y cerró. No fue un golpe. Fue un clic. El sonido quieto y definitivo de un seguro cayendo en su lugar. Desde la ventana vi a Rodrigo parado en el camino de entrada mirando la puerta cerrada. Luego se subió a su carro y se fue. Mi papá nunca mencionó la visita. Esa noche en la cena pasó las tortillas y me preguntó cómo iba todo en la clínica. Daniela Rosario Sandoval llegó al mundo un martes a las 6:43 de la mañana. 3 kilos 400 gramos, 10 dedos en las manos y 10 en los pies. Ojos cafés, un grito que sacudió la sala de recuperación. Sandoval. Le puse mi apellido, el de mis papás, el apellido de un plomero y una cocinera de kinder que nunca, ni una sola vez, hicieron sentir a su hija que le faltaba algo. Mi papá la cargó antes que nadie, después de mí y de las enfermeras. Sus manos ásperas la sostuvieron como si fuera de vidrio soplado. Se quedó de pie en la ventana con la luz de la mañana en la cara y ese bebé en los brazos respirando. No dijo nada durante 1 minuto completo. Mi mamá tomó fotos. 43. Las conté después. 2 semanas después del nacimiento llegó una carta a mi departamento, sin remitente. Pero el papel era grueso, del tipo que se compra en una papelería de nicho. Reconocí la letra de las tarjetas navideñas que Rodrigo solía mostrarme. Don Fernando Villanueva. Valentina, te debo una disculpa. No por lo que hicieron mi esposa y mi hijo, sino por lo que yo no hice. Yo estaba en el salón. Vi cómo cambiaron el plan de mesas. Escuché la conversación y no dije nada. Ese silencio me pertenece y voy a cargarlo. No espero perdón ni estoy pidiendo acceso a mi nieta. Pero si algún día llega el momento en que lo permitieras, estaría agradecido. Lo leí 2 veces, lo doblé, lo puse en el cajón de la mesita de noche junto a la pulserita del hospital de Daniela. No respondí. Ni ese día ni ese mes. Tal vez don Fernando era sincero. Tal vez era estrategia. No lo sabía.
y ya había terminado de tomar decisiones basadas en esperanza. Esta vez dejaría que el tiempo respondiera, no el optimismo, un año después. Daniela tiene 14 meses. Tiene mis ojos y la mandíbula de su papá y una risa que suena a hipo amplificado por altavoz. Estoy de regreso a tiempo completo en la clínica. El mes pasado me ascendieron a jefa de turno. Me dieron aumento de 200 pesos diarios y un juego de llaves del almacén de insumos. Nunca he estado más orgullosa de un juego de llaves en mi vida. El departamento todavía tiene alfombra beige y un solo mesabanco en la cocina. Pero las paredes están cubiertas. Fotos de Daniela en el parque, Daniela con los lentes de leer de mi papá en la cabeza, Daniela embarrando camote en el mandil de mi mamá. El librero que hizo mi papá de madera recuperada tiene 34 libros para niños y una foto enmarcada de mis papás el día de su boda. 1992. Parados afuera de la parroquia en Tlalpan. No hay champán, no hay cristalería, no hay salón de mármol en Polanco. Pero cada persona en esta mesa eligió estar aquí. Cada persona pertenece aquí. Y nadie, absolutamente nadie, está sentado junto a la basura. El acuerdo de custodia quedó en familia judicial en octubre. Rodrigo tiene 2 fines de semana al mes. Llega puntual. Devuelve a Daniela puntual. Eso se lo doy. Graciela no forma parte del acuerdo. No porque yo lo prohibiera, sino porque puse una sola condición. Cualquier visita con familia extendida requiere mi presencia o la supervisión de mis papás. Graciela lo llamó un insulto. Yo lo llamo un límite. No ha conocido a Daniela. No porque la puerta esté cerrada con llave, sino porque no entraría por ella en términos que no fueran los suyos. Rodrigo y yo nos comunicamos por una aplicación de coparentalidad, mensajes cortos, horarios de recoger, citas médicas, sin conversación, sin argumentos, solo logística. Los domingos son en la casa de mis papás, la misma mesa fórmica de siempre, 6 sillas que no combinan entre sí. La de mi papá es una mecedora que restauró de un tianguis. La de mi mamá tiene un cojín que tejió ella. La mía es la silla plegable de la cochera, la buena, con asiento acolchonado. No hay tarjetas de lugar. No hay centros de mesa. No hay cuarteto de cuerdas. Mi mamá hizo su mole negro, la receta que Graciela cortó del menú de la boda. Daniela está en el regazo de mi papá, jalando sus lentes. Él la deja. Siempre la deja. ¿Sabes? Le dice en voz baja como si le contara un secreto. Tu abuelo arreglaba las tuberías de toda la colonia. Ahora solo arreglo cosas para ti. Ella avienta una cuchara al piso. Todos nos reímos. Miro alrededor de la mesa. El foco del techo zumba un poco. Mi papá dice que la próxima semana lo arregla. El tapiz del pasillo se está despegando en la esquina. Hay corriente por la puerta de atrás que mi mamá tapa con una toalla enrollada de noviembre a marzo. Pero cada persona en esta mesa eligió estar aquí. Cada persona pertenece aquí y nadie, absolutamente nadie, está sentado junto a la basura. Esta es mi mesa 1. No sé si tomé la decisión correcta. Bueno, sí sé. Pero hay noches en que me pregunto cómo habría sido la vida si él hubiera abierto esa puerta del pasillo y dicho esto está mal, mamá. Arréglalo ahora. Si hubiera sido esa persona. Nunca lo sabremos. Lo que sí sé es esto. El amor sin valentía no es amor. Es comodidad, es conveniencia. Es quedarse callado en una habitación mientras alguien llama a tu suegro pobre y después ajustarte los gemelos frente al espejo. Eso no es lo que quiero para Daniela. Quiero que aprenda que venir de una familia trabajadora no es algo que se esconde debajo de la mesa. Es algo que se pone en la primera fila. Y si algún día alguien intenta convencerla de que pertenece a la mesa del fondo, espero que tenga suficiente de su abuelo Ernesto adentro para pararse, tomar el micrófono y decirles que se equivocaron de persona.